Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Educación Familiar. En esta ocasión estamos con una invitada de lujo que los que son Jordan Lovers de varios años ya la conocen, porque la doctora que nos acompaña el día de hoy ya había dado una conferencia hace tiempo en nuestra página. Y el día de hoy la tenemos de invitada en este programa para que podamos hablar acerca de la prevención del suicidio desde la familia, en el ámbito familiar. Me presento yo primero, soy el maestro Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán AC. Estamos súper contentos porque acabamos de cumplir 6 años ya estos días pasados y bueno, pues estamos iniciando esta nueva temporada, que mejor de la mano de una vieja amiga, compañera, maestra, que fue maestra de la maestría, que es la doctora Cristina Lima. Maestra Dristi, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a su programa del Jordán. Gracias, Jorge. Muy contenta por la invitación y muchas felicidades porque 6 años se dice fácil, pero es complejo. Bastante diría yo, maestra. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, para la gente que ahorita se empieza a conectar, recuerden que en la caja de comentarios tenemos lo que es los saludos, las preguntas que le quieren hacer a nuestra invitada, para que con gusto la vayamos a ir diciendo y compartiendo en la noche del día de hoy. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, maestra Adri, si quiere comentarles a los que nos ven, a los que no la conocen, a qué se dedica usted, cuál es su profesión, para que vayan entrando la gente en el contexto. Hola, yo soy Cristi Lima y estudié psicología y administración educacional, luego hice 3 maestrías, una maestría en salud pública, una maestría en consejería psicológica integral y una maestría en filosofía. Y finalmente hice un doctorado en educación y tengo una formación amplia de como unos 15 diplomados y varios cursos en temas de abuso sexual y suicidio. Mi área de fortaleza es el suicidio infantojuvenil y el abuso sexual infantojuvenil, temas a los que me he dedicado los últimos 40 años. Entonces ya tengo un rato trabajando con estos temas y soy la presidenta de una organización que se llama Protégete Centro de Salud Mental AC, antes conocido como Seguimiento y Detección de Intento Suicida y Abuso Sexual, que es un organismo que trabaja aquí en Jalisco, que ha recibido varios premios por USAID, por la Universidad de Guadalajara. Tenemos, por ejemplo, la presea Irene Robledo por nuestra labor. Entonces, muy contenta de poder platicar sobre este tema que a mí me apasiona. Muchas gracias, maestra, por estar aquí compartiendo de esta parte. Se nos va un poquito a veces el internet, fallas técnicas, ya saben cómo es esto del internet, pero bueno, esperemos no nos haga la jugada como la semana pasada. Y andábamos comentando que nos gustaría iniciar con la doctora que nos platicara qué es esto de la prevención del suicidio o a qué se le llama a esta, pues, ¿qué se llama? ¿Esta estrategia o qué es el término adecuado para abordar este tema? Fíjate que apenas el 10 de septiembre de este año celebramos, y yo digo celebramos el Día de la Prevención de la Muerte por propia mano, porque el que se generen mecanismos para evitarlo debe darnos gusto a todos. A veces a mí me han dicho, te dedicas a un tema muy doloroso y en realidad no, me dedico a un tema de vida porque cuando lo prevenimos, la persona no decide irse de este mundo por su propia mano, sino que encuentra que en este mundo la vida es rica, sabrosa, amable y adorable. Y sí, ahora sí que las redes sociales, al menos este año sí vi que hay como más eco, ¿verdad? A esta situación de la prevención del suicidio. Pero, ¿qué podríamos, maestra, entonces empezarlo como abordar? Como, ¿cuál sería el primer paso para alguien que a lo mejor no tiene muy orientado, no está muy orientado de qué es esto? Bueno, yo creo que empezaríamos por definir en qué consiste el término. El término consiste, según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en la opción de morir por propia mano. Las personas eligen hacerlo y es diferente el proceso en los niños, en los adolescentes, en los adultos y en los adultos mayores. Por eso las personas que nos dedicamos al tema nos nombramos suicidólogos, aunque hay una visión suicidológica o una visión de trauma.
En mi caso, yo me dedico a la suicidología, pero en niños y en adolescentes. Y uno dirá, ¿de verdad? Porque el término implica un dolor inacabable. Inacabable es muy doloroso, realmente duele así, terriblemente, por eso se dice que es insufrible. Y es un dolor que acompaña a la persona. Y entonces, ante tanto dolor, la persona elige morir. Y uno dirá, ¿los niños lo hacen también porque así se sienten? Bueno, en los niños y en los adolescentes es un poquito diferente. Es como una opción entre todas las opciones que tienen para sanarse. Entonces, existen especialistas para niños y adolescentes, especialistas para adultos y especialistas para adultos mayores. Pero es un tema en el que nuestras autoridades han puesto como énfasis por la cantidad de personas que están optando por él. En este momento se reconoce que cada 40 segundos muere una persona de esta manera. Y en nuestro país, el que se ha incrementado es el de los niños de 11 a 25 años. Bueno, de 25 ya no son tan niños, pero es el que ha mostrado mayor incremento. Y yo quiero platicarles aquí desde Guadalajara, en donde está el Jordán, donde está Protégete, es cada semana tenemos de 1 a 2 niños o adolescentes que optan por esta decisión. Por eso es un problema muy grave que tendríamos que estar observando y que aparte se ha visibilizado mayormente, por eso lo que tú dices, Jorge, que hay más personas que están tomando conciencia de esto. Esta situación, maestra, entonces podemos decir que es porque se popularizó o la verdad es se popularizó porque ha ido en aumento. ¿Usted qué opina? ¿Siempre ha sido igual, nomás estaba como más invisible, era más tabú o realmente se ha ido aumentando? Fíjate, Jorge, que es un tema secreto y los temas secretos como los de violencia sexual o este de muerte son caras de la violencia. La violencia se ha incrementado en nuestro país. Este problema se ha incrementado en América Latina y en países de ingresos medios y bajos. Entonces, existen mejores métodos para clasificarlo, pero se ha puesto sobre la mesa. Quiero poner un ejemplo de ello. Fíjate que hasta el 2020 la muerte por propia mano fue incluida por el INEGI en los niños y adolescentes. Antes del 2020 se consideraba que era una muerte por accidente y ahora el INEGI ya sabe que sí. Es un tema que, por ejemplo, en niños y en adolescentes no se contemplaba hasta el 2000, en donde un niño, un adolescente, murió igual como lo hace un adulto. Y entonces dijeron, también los niños y los adolescentes lo hacen. Y es un tema que a lo largo de la historia ha sido como muy eh, mal visto, muy criticado. Te puedo decir que en épocas muy antiguas, a las personas que optaban eh, por este método, los sacaban de las ciudades, a su familia les cobraban un impuesto, los crucificaban al revés, eran muy señalados. Y en nuestro país y en varios países del mundo, por ejemplo, no se les permitía el entierro en un panteón o misa de cuerpo presente. Entonces, es un tema complejo porque es un tema secreto, pero en realidad es un tipo de muerte. Y si nosotros vemos que todos vamos a morir, este es un tipo de muerte y la familia que sufre este proceso, pues va a tener un duelo difícil porque siempre le queda la duda de qué no vi, qué no hice. Entonces, los duelos que sufren los familiares de quien muere así son realmente impactantes, porque una muerte, pues se duele, pero esta muerte impacta a los papás, a los hermanos, a la familia, impacta a 20 personas.
Eso está calculado. Y si hay dos muertes que a mí me parecen de gran respeto y de gran dolor, es este tipo de muerte y también cuando un familiar desaparecido es encontrado con sin vida. Entonces son dos procesos complejos para el ser humano. Maestra, y en ese tipo de situaciones, eh, considera o cuáles suelen ser los mayores tabús que hay alrededor de esto. Fíjate que existen diferentes mitos, voy a decir algunos, que hacen, ahora que he estado hablando de suicidio porque es el tema de este mes, del moño amarillo, fíjate que yo he analizado, he reflexionado que hay situaciones que propician este proceso. Uno son los mitos, que es como la cultura puede manejar el tema. Se dice que son muy valientes las personas que lo hacen, que son muy cobardes, que si lo dicen no lo hacen, que los niños no lo hacen, que no hay que hablar del tema porque otras personas lo van a hacer. Y estos mitos complican que las personas conozcamos a ciencia cierta el proceso. El segundo tema, que es muy importante, Jorge, y en el que quiero poner énfasis, porque está en la familia y limitarlo, es que quien se opta por esta opción de muerte, fíjate que tiene un conflicto que se llama vulnerabilidad emocional, por si lo buscan en internet, así se llama el término. Y la vulnerabilidad emocional consiste en que las familias no permiten la gestión de emociones, esto de que estás contento, estás triste, y la castigan. Entonces, cuando un niño se siente triste, le dicen, no, no seas chillón, no llores, no, eso no, los hombres no lloran, las niñas deben ser valientes. Entonces se castiga la emoción y esto genera en los niños y en las niñas dos conductas, impulsividad y una hipersensibilidad. Y esta es una característica de los niños y niñas y adolescentes que van a optar por esta opción. Pero el tipo de generación actual es una generación, le han denominado de cristal, porque es muy sensible, muy baja tolerancia a la frustración. Entonces presenta vulnerabilidad emocional porque si te fijas, todas las plataformas te deben traer las cosas en el momento. Pides un helado y debe llegar sin derretirse, porque si no das una mala calificación. Y entonces son poblaciones con vulnerabilidad emocional, que es una de las características del suicida. Otra de los elementos que han complicado esto es el uso masivo de redes. Fíjate que cuando se tratan estos temas deben tratarse con mucho cuidado, como diciendo qué es lo que debes hacer para prevenirlo, más que mostrar imágenes o expresar cómo lo hizo la persona. Porque si bien es cierto que hay un contagio, no contagio como el COVID, o sea, no de que me junto con alguien con COVID y me voy a contagiar, no. Existe un contagio que quiere decir que las personas que tienen esta información como una opción, en cuanto ocurre un evento, pueden replicarlo, pero para eso necesitan tener como una historia. Entonces, en este momento, los medios masivos de comunicación y en las redes se maneja el tema de manera, salen fotos, te dice qué hicieron, como muy dramático, como que lo que se vende es violencia en lugar de estos mecanismos. Entonces no es un método adecuado de manejo de información. Y cuatro, mamá ingresó al mundo laboral, mamá ha salido de casa y los papás, si es que existen en el entorno familiar, pues seguimos sin gestión de emociones. Entonces las redes de apoyo se han vuelto la televisión, el teléfono. Estas condiciones, claro que nos llevan a una visibilización de suicidio, porque sí se incrementa, se ha incrementado.
Sí, me ha tocado, pues, tristemente, lo decíamos tras bambalinas, pues, que ya casos conocidos, ya no nomás de, lo dice la televisión o lo que sale en el periódico, sino más gente del contexto que tú dices, bueno, eran menores de edad y pues se suicidaron. Y luego, pues, hasta hace poco, o al menos así lo mostraba la televisión, lo hacían como que con las pastillas, no, ahora de ahorcarse, tal cual con la cuerda, de forma más, pues sí, drástica se podría decir. Entonces, ahí el papel principal, pues sí es papá y mamá, ¿no, maestra? ¿O qué considera usted? ¿Cómo desde la familia podemos, pues bueno, ambas cosas? Uno, la sana responsabilidad que conlleva, digo, no quiero que la gente se sienta culpable, pero a su vez que sí quiero que asuma y que ese programa sirva como, pues para generar esa conciencia, ese ruido, sobre todo en niños y más aún en adolescentes. Y Jorge, desafortunadamente el incremento en personas de 15 a 21 es muy importante, aunque también tenemos casos de niños de 5, 6, 7 años. El proceso más grave está en primaria mayor, secundaria y preparatoria, en el tema infanto-juvenil, que es mi expertise. Primaria menor, solo algunos casos, preescolar muy contados, pero sí se están dando los casos. Yo te quiero platicar cómo entiendo que ocurre. Fíjate que nacemos en una familia y cuando en esa familia hay un tema de violencia, nuestros familiares nos normalizan el tema. Entonces, para nosotros es normal el tema porque el suicidio, el abuso sexual son temas de violencia. No se va a dar en familias que no ejercen violencia. Entonces, claro que es responsabilidad de la familia que sin conciencia hablamos del tema así, hasta lo decimos cuchicheando, ¿no? No digan que se murió el tío y el niño escucha todo. Entonces, nacemos en una familia donde hay antecedentes de esta muerte. Y entonces para nosotros es un tipo de respuesta ante los problemas. Y también tenemos esta posibilidad de violencia, ¿sí? O sea, la violencia es uno de nuestros temas y también la dificultad en la gestión de emociones y también una cultura de muerte. Y uno puede decir, no, pues yo no tengo cultura de muerte. A ver, ¿te gustan las películas de terror? ¿Te gustan las series de narcos? ¿Te gusta la música que habla de pégale, golpéala o muérete? Bueno, esa es cultura de muerte, no necesariamente la gente que admira una calavera, ¿no? Y que no sea un tema cultural, Jorge, porque ahorita ya vamos a entrar al tema del pan de muerto y eso es cultural, no quiere decir que fomentemos este tipo de muerte, pero estas familias tienen conductas ligadas a una cultura de muerte, ¿no? Como altares con sus cenizas de sus difuntos, el gusto por la violencia, el gusto por la muerte, adoración a la Santa Muerte, o sea, temas de muerte. Entonces, en conjunto, vamos generando una vulnerabilidad a la elección de esta opción. Fíjate cómo los papás la generamos. O sea, no lo hacemos yo hasta el día de hoy. No me parece que los papás digan, lo voy a hacer para que yo sufra. No, lo hacemos de manera inconsciente, pero están ustedes, papás, o yo como mamá y abuela, estamos haciendo que nuestro hijo, ese pequeño ser al que amamos, le estamos diciendo, ahora que vayas a la escuela vas a conocer a más niños que van a ampliar tu bolsita de conocimiento para que tengas más opciones de muerte. O ahora que te mando a la escuela, ya estás listo para ser violentado. Eso es lo que estamos haciendo si no hacemos estas modificaciones en el entorno de casa, ¿sí? Entonces, es un problema grave que se genera en casa, no conscientemente, que se amplía en la escuela y por el que van a optar algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se escucha, pues sí, sí fuerte, pero qué importante es escucharlo, porque, bueno, a mí me tocó una vez un caso en el cual entre el miedo, la culpa, la duda, había como muchos sentimientos que convergían, pero al final de cuentas yo decía, bueno, lamentablemente aquí ya pasó, pero en ese momento de que antes de que pase otro familiar, porque esta persona tenía más hijos, que no se vuelva a repetir la situación, como qué puede hacer persona para que pues no se repita, porque ustedes mienten, maestra, entonces
podría, no, yo sé que no es a fuerzas, pero entonces sí podría ser como un patrón familiar, podría después seguir otro, o no necesariamente, o ahí sí varían muchos casos. ¿Cómo va esto? Y es un problema transgeneracional, Jorge. O sea, no es que el tercer hijo de cada familia se va a suicidar. No, no es así. Ocurre que en esa familia existe la información y como existe la información, se normaliza. Entonces vamos a platicar así normalmente. Ay, ¿te acuerdas del abuelito que se colgó cuando no tenía dinero? Y entonces los niños escuchan y los niños dicen, entonces uno se puede colgar cuando no tiene dinero, cuando uno no tiene, no aprueba. Entonces esa información se pasa en la familia y se normaliza en los niños. Y cuando los niños se van a la escuela, que ese es otro elemento de socialización, los niños se van a juntar con los que son violentos o violentadores porque ahí se sienten cómodos y aprenden más información. Ya no solo el abuelito que se colgó, ahora mi amiguito me dice que también su tía tomó pastillas. Entonces el niño va haciendo un bagaje amplio y ya cuando crecen, pues tienen novias, novios similares a ellos. Por lo tanto, van a generar un ambiente de una pareja donde van a preparar a un nuevo niño que va a encontrar el suicidio como una opción de vida, de muerte, perdón. Uh-huh. Ese cortó un poco maestra, pero sí la estábamos escuchando. Y entonces, en este caso, cuando ya se presenta que ya ahí viene el patrón, bueno, ya lo voy a meter un poquito como en aspecto escolar, ¿cuál podría ser como la medida o la forma? Digo, la familia a lo mejor, como se dice, está inconsciente, o sea, no lo hace con esa cognición, con esa situación, pero ¿cómo le ayuda a uno como maestro a esa familia o a esas personas cuando muy probablemente hasta si se los dicen se pueden molestar o pueden inclusive hasta denunciar que el maestro está inventando cosas, qué sé yo, porque pues ha pasado. Entonces, aquí que sea como lo más rescatable o cómo se podrá hacer como, pues sí, esa prevención en una familia que a lo mejor ni consciente es de esta situación. Fíjate, Jorge, que a mí me parece que las personas que más van a ayudarnos son los profesores, que son detectores primarios. Cuando tuvimos el COVID, tú sabes que yo hago investigación. Evaluamos antes del COVID a niños y niñas de diferentes entornos escolares, desde maternal hasta universidad, y 6 de cada 10 tenían alteraciones del desarrollo, y de ellos como 1 o 2 tenían abuso sexual. Cuando regresamos de COVID, que la característica fue que dejaron de ir a la escuela, eran 8 de cada 10 tenían conductas de riesgo. Ya no era problemas de desarrollo. Y yo sí quedé impresionada porque dije, o sea, ¿qué les hicimos en la casa? ¿Qué es su entorno feliz o su entorno seguro? Y ahí yo me di cuenta de la importancia del actor maestro en la detección de problemas, porque los maestros no necesariamente todos son sanos, también todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Pero sí conscientemente realizan una acción educativa. Por lo tanto, son observadores continuos de conductas infanto-juveniles. Y yo creo que los profesores lo que pueden observar, fíjate, voy a darles 3 claves. Una clave, vienen de ambientes de violencia y en los ambientes de violencia los papás tienen ciertas características. Uno, no son claros al hablar, como que usan un doble vínculo, dicen una cosa y hacen otra cosa. Maestro, póngale mucha atención y ellos no le hacen caso. Maestro, mi hijo es muy violento y no le ponen suéter. Yo me tocó en guardería que decían, cuide mucho a mi hijo y no le mandaban leche al bebé. Entonces, esos tipos de mensajes. 2, son papás agresivos, muy agresivos, o sea, son papás agresores. 3, son papás que también pueden como que darle importancia al darle de comida, al darles un techo, pero no le dan importancia al tema afectivo. Son papás que también han sido violentados, por lo tanto, necesitan que los eventos se den de manera importante porque si no, para ellos no ocurren. Entonces tienen esas características.
primero observamos a los papás. Segundo, vamos a observar que los niños son muy sensibles y aparte son niños impulsivos. Siguiente, vamos a notar que son niños que explican mucho y poco hablan de cómo se sienten. Tú le dices cómo se sienten, que esa debería ser una tarea diaria en la escuela. ¿Cómo se siente cada niño? Y los niños deberían decir, me duele mi panza, feliz, triste. Pero los niños que dicen, siento raro, dice, eso no está bien. Siento que soy una persona desdichada, tampoco eso es emoción. La escuela podría ayudar en la gestión de emociones. Entonces tenemos un conflicto en la gestión de emociones. Siguiente, fíjate que esta es una clave. Los niños de violencia no responden en la salvaguarda de su integridad, responden de forma sumisa, se congelan o son agresivos. Y entonces eso sí los pueden observar los maestros, ¿sí? Y empiezan con conducta autolesiva. Generalmente, para que puedan entrar en este tema, primero vamos a tener violencia. O sea, vamos a observar la violencia con estas claves que yo acabo de dar y otras más. Segundo, el niño habla mucho de muerte y habla de programas de muerte. Hoy los adolescentes, no sé de qué grado seas maestro, Jorge. ¿Eres de maestro de qué grado? De primaria a cuarto año en esta ocasión. Ya te toca a ti, niños de primaria mayor. Bueno, se les pone, les gustan mucho los animes, que están de moda. Entonces, ahorita está un anime, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero si tú lo ves, es así, está linda la trama, pero es impresionante la muerte. Entonces les gustan animes de muerte. Y luego están muy solitos con sus consolas o con la cuidadora televisión. Y aparte de eso, se relacionan por grupitos. Son como grupitos que podemos llamar los niños oscuros o los niños extraños. Entonces ya esas características junto con los papás te dan una idea. Ya tenemos entonces ideas de muerte. Y de la idea de muerte pasamos a la ideación suicida, es decir, de pasar de la muerte a ¿y si me mato? Y hasta ahí todavía los podemos tener en la escuela, pero las escuelas no son centros de salud, son escuelas. Cuando brincan al gesto y a la amenaza, un profesor que vigila a 8, 10, 15, 20, 50, un profesor no puede ser un cuidador ni puede atender esta problemática porque ya pasamos a gesto y amenaza. Ya el niño dice, ya me quiero morir, me voy a morir, me voy a matar y empiezan a hacerse autolesiones. Los profesores lo pueden notar porque hace calor y traen suéter o les van a ver cortaditas o les van a ver que se ponen muchísimos tatuajes, muchas perforaciones, entonces, o cambio de peso, o sus ojerotas. Y entonces los profesores dicen, así no era, ahora está así. Ya ahí necesitan de un especialista por la salvaguarda de su integridad. Y entonces aquí, aunque los papás se enojen, el niño necesita ser cuidado por sus papás y por un especialista, porque el profesor no es, aunque sean psicólogos, no es un psicólogo en la escuela, es un profesor. Y ese niño, esa niña, para cuidar su integridad y en el cariño que les tenemos, debe ser enviado con un especialista que dirá si puede o no regresar a la escuela y cuándo, porque salvaguardamos la integridad del niño y salvaguardamos la integridad de los demás. Porque recuerden que si ese niño que ya está diciendo me quiero matar se junta con otros niños, todos ellos están en riesgo y deben ser enviados con un especialista que será el encargado de decir si sí o si no, porque este es un tema no solamente psicológico, es un tema jurídico que pone en riesgo a los papás, a los profesores y a la escuela. Y ahí es donde es una situación tan compleja. Bueno, yo lo veo en el aspecto hasta de protocolos, ahorita que la escuela estamos manejándolo, porque nos quedamos, bueno, a lo mejor ya se va para otra conferencia, como con las manos atadas en muchos casos, porque aunque sí la ley dice que la niñez va ante todo, el principio básico es cuidar a la niñez, todavía, la verdad, el principal persona con la que te enfrentas con el padre de familia, que muchas veces no lo quiere aceptar, que muchas veces
lo encubre y en algunas ocasiones es ignorancia, yo no digo que no, pero sí ha ocurrido en situaciones pues que sí pasa. Ay, híjoles, que llegan a los famosos retos virales, luego de, me acuerdo uno cuando salió la ballena azul, cómo fue pesadilla ahí en la escuela porque se hizo, pareciera pandemia, así de tal cual estar cuidando a los niños, porque así se volvió tristemente viral, negativamente, pero bueno. Ahí, maestra, entonces, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer como maestro, nos dio unos muy buenos tips, ya nos damos cuenta inclusive lo que tendría que ser la parte también legal, porque como usted dice, implica ya una situación de salvaguardar la vida. ¿Dónde entraría entonces el papel de las instituciones públicas? Dígase el DIF, dígase, hay otra institución que podemos como acudir o canalizar a las personas, porque bueno, tengo entendido que al fin de cuentas se tiene que ver con un especialista, ¿verdad? No puede ser cualquier psicólogo, inclusive, sí, ¿verdad? Tiene que ser un especialista en esto de suicidio, ¿no? ¿O cómo es? Sí, estoy de acuerdo contigo. Quedamos que mientras tengan el fenómeno de violencia, que tengan ideas de muerte y a lo mejor ideación suicida, sí puede ser atendido por un psicólogo o a veces los atienden tanatólogos, pero una vez que entramos a gesto y amenaza, sí necesitan ir con un especialista, porque si no solo contienen y mantienen durante 2, 3, 4 años a un niño, una niña en terapia sin ningún cambio, solo está contenido. Y un especialista termina el proceso. Pero fíjate, Jorge, si tú como maestro recibes un niño con riesgo y lo dejas, tú te enfrentas a un problema con la autoridad porque fuiste omiso, fuiste un violentador por omisión. Y en México hay un castigo para los profesionales omisos y para los padres omisos. En Jalisco, yo trabajo en varios estados. Trabajo el tema de suicidio en Chihuahua, Aguascalientes y Jalisco, que son tres de los principales estados que lo tienen. Entonces, esto me permite ver cómo están las legislaciones. Y en México hay leyes que no son parejas en todo México. En un estado sí, en otro no. Algo que tiene Jalisco que me gusta es Ciudad Niñez, que es un espacio donde llevan a los niños, a las niñas, y ahí los atienden todas las autoridades. En otros estados no tienen, por ejemplo, hospital psiquiátrico infantil o no tienen un espacio. Una mamá que tiene 3 hijos que fueron violentados, una niña, un adolescente y una mujer, tienen que ir a diferentes instancias. Entonces, si cada día te tardas un día con cada uno, pues 3 días en hacer la denuncia. Pero aquí en México, en Guadalajara, mi hijo está, me dice la maestra, su hijo necesita ser evaluado. Ah, ¿por qué? Porque tiene esta conducta. Y me van a hacer firmar un documento de que ya me informaron. Ya me lo llevo y el médico, el especialista me va a decir, su hijo no tiene nada y mandan una carta a la escuela y la escuela dirá, ok, este especialista es el responsable. Y ya, todos tranquilos, ¿verdad? Pero si tiene algo, el especialista deberá decir, no puede ir a la escuela. Entonces, ¿qué hago yo como mamá? Bueno, pues busco un especialista. Desafortunadamente, en nuestro estado no hay tantos especialistas en el tema. Pero si usted, mamá, ve que ya se lo mandaron y que el niño está diciendo que se quiere morir o que hace algo contra él, usted lo lleva al Seguro Social o al ISSSTE. Y ahí, en urgencias, lo van a evaluar y lo van a mandar a un hospital psiquiátrico para que un psiquiatra lo valore. También tenemos valoración psiquiátrica en el Hospital Civil, nuevo y viejo, y tenemos valoración en Salme, Salud Mental. También hay valoración, entonces un psiquiatra ahí los va a evaluar y me dirá si tienen o no un riesgo y nos darán un documento en donde digan que no hay riesgo y que puede ser recibido en la escuela. Y si tienen recurso, pues entonces lo manda con un psiquiatra, psiquiatra, que lo va a valorar y va a decir si necesita o no atención. Es mejor verificar antes de que entremos al tema especialista, porque la terapia necesita terapia el niño, la familia y a veces internamiento. Y el internamiento es caro y el psiquiatra es caro. Aprovechando que está mencionando, qué importante es saber inclusive eso de las instancias, porque luego se ocurre que pues no saben a dónde ir y bueno, pues sí, sí es cierto, sí, sí es caro, pero también el no conocerlo, el no saber el caminito, pues influye.
aprovecho porque ya hay saludos y comentarios que quiero hacer. Hace poquito salió de Juan Jorge, dice, buenas noches, programa interesante de temas que desconocemos. Gracias, doctora Cristina. La entrevista anterior aquí en el Jordán también la vi y como la vez anterior me impresiona mucho estos temas. Felicidades. También Onem Arizam pone que le encanta el programa. Nancy Recio también pone mucho que le está interesando el programa. Y DDT Sistán, Alicia Morales también puso que le gustaba el programa. Muchas gracias a todos los que están sintonizando. Recuerden que aquí con la doctora pueden hacer preguntas o comentarios para que con gusto irlas mencionando y enriqueciendo el tema. Bueno, nuestra, pues siguiendo con esto, wow, me deja ahorita bien como pensando tantas cosas, pues de, bueno, yo como maestro, así que hasta dónde tenemos la responsabilidad también, los alcances, los límites, obviamente, pero cómo es importante que al fin de cuentas sea como un tema social, en el sentido de que todos participemos, ¿verdad? En el que cada quien desde su batuta, desde donde le toca, poderlo hacer, porque pienso que si se le escapa un decir al maestro, a lo mejor que la vecina lo pueda comentar, la tía, no sé, alguien de factor externo, la catequista inclusive, qué sé yo, para que lo puedan checar, ¿verdad, maestra? Y nomás antes de eso, también Oné Marizán pone en el Hospital San Juan de Dios hay una unidad de niños y adolescentes. También aquí lo estoy compartiendo. Y eso a mí me congratula, porque cuando voy a otros estados, mandan a los niños a Jalisco, a esta unidad. Y yo digo que qué difícil, porque a mí me parecen pocas camas para la cantidad de niños que hay en Jalisco, niños, niñas y adolescentes, y mandan de Michoacán, de Aguascalientes, porque no tienen este servicio. Entonces, eso a mí me agrada de nuestro estado, aunque es limitado, pero ya lo tenemos. O sea, si ya lo tenemos es porque de alguna manera se está viendo la problemática. Además, quiero decir algo, no quiero asustar, pero quiero que los papás tomemos conciencia. Es muy caro un proceso de entierro y el dolor que nos deja es muy grave. Pero fíjense, ahorita existe un artículo en no me voy a acordar de qué número porque no soy abogada, pero en la ley de niñas, niños y adolescentes hay un artículo que dice que cualquier maltrato debe ser reportado a las instancias correspondientes. Entonces, si un niño o una niña llega a un hospital, es obligación del médico reportarlo a la instancia que sería a fiscalía o al DIF, que ese niño llegó que consumió algo de veneno, con marcas en su cuello, con cortes. Pero también obliga a los hospitales privados. Y yo no lo había visto en Jalisco. Tiene como 3 años que ya está ocurriendo esto, que los hospitales privados informan a la autoridad porque deben dar seguimiento, como también el hecho de que cualquier adolescente embarazada le hacen seguimiento, lo cual también me congratula. O sea, yo porque a veces soy muy crítica, pero también veo las cosas positivas. Entonces, no es perseguir a los papás, es generar un ambiente de vida para niños y niñas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo, yo ya casi termino mi vida laboral porque ya estoy a punto de jubilarme. Ya voy a ser una feliz abuela nada más. Voy a dejar de dar lata. Pero, pero algo que he logrado ver es que las leyes se han ido fortaleciendo poco a poco. Y entonces, cuando un papá o una mamá no hacen caso, pues los pueden acusar por omisión de cuidados, que es un tipo de violencia. Entonces, mejor vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a cuidar a nuestros niños y niñas para tener un estado feliz. Y la participación social es la que puede cambiar este mundo. Sí, yo estoy frente a una secundaria. Mi casa está frente a una secundaria. Entonces, si está oscuro la calle, pues entonces si todos prendemos la luz cuando pasan los estudiantes de las 7 de la mañana, pues hacemos una calle más segura. Si estoy viendo que se van a pelear, pues le aviso a la policía. O sea, estas actividades de participación social harían un mundo mejor. Yo abono a niños, niñas y adolescentes porque creo que en ellos está el futuro de la sociedad y yo quiero que cuando esté viejita tenga un espacio donde me respeten.
Entonces, pues debo ser respetuosa con niños, niñas y adolescentes para que ellos sean respetuosos. Entonces, en el cariño que les tengo a niños, niñas y adolescentes, yo a cada niño, niña y adolescente que veo, los saludo, les mando un saludo y una sonrisa, y si veo una agresión, me meto, aunque me digan señora chismosa, oiga, no le pegue al niño, eso está penado. Oiga, le voy a decir al DIF. Ay, pues dígale, me dicen cosas a veces, pero no me importa, porque sé que por lo menos esa mamá puede tomar conciencia. Le puede generar ruido, ¿verdad? El escuchar, ¿verdad? Y no es por amenazar, pero que cuando menos haya algo de, ay, bueno, de algo me dijo, ¿verdad? Hablando de esta situación, maestra, de cuando ya vamos haciendo el otro caso hipotético, que si las personas asistan al Hospital San Juan de Dios o a la clínica correspondiente, la psiquiatría, ¿es correcto decir que se sanan de esas ideas? ¿No es correcto? ¿Cómo sería esta parte para entenderlo, para decir, la persona ya, suponiendo que todo hizo como debía ser el proceso, ya pasa, lo supera o cómo es? Fíjate que yo por trabajo con niños, niñas y adolescentes, lo que he observado en estos 40 años de trabajo profesional es que los niños, niñas y adolescentes los sanan, si es que son atendidos, y pasan a la adultez sin procesos de trastornos mentales. Pero he visto en los adultos que conforman un trastorno mental, un trastorno de personalidad, y estos eventos los siguen acompañando y son muy dolorosos. Solo que el niño, la niña o el adolescente lo sanan. Yo he visto que más o menos se tardan 2 años. No 2 años de ir a terapia, ¿eh? O sea, es un proceso como de un año y un seguimiento de otro año para que en 2 años, digamos, la conducta se remite. Y el niño y la niña y el adolescente van a tener en su mente esa idea de decir, bueno, puede ser que me mate, pero también tengo estas otras opciones. Entonces su resolución de problemas es diferente. Eso sí cambia. Solo que entre más pequeño sea atendido y más rápido, es mucho mejor. Así que como casi todo, ¿verdad? Así que entre más se apoye, bueno, ya lo veo en los problemas pedagógicos, la dislexia, descalculia, entre más pronto se atienda, es más, mejor resultados, ¿verdad? En muchos de los casos. Y en cuestión de género, maestra, ¿hay una situación mayoritaria? ¿Pasa más en niños, en niñas o van a la par? ¿Cómo lo ha visto usted? No, ¿Adolescentes? sí, eso sí pasa igual en todas las edades. Son más los varones utilizan más métodos letales que las niñas. Las niñas presentan más intentos, los varones más suicidio. Eso es más común. Y voy a decir algo que espero que no sea tan fuerte, porque para mí estos temas son como sencillitos por lo que yo trabajo todos los días, es que el grado de letalidad depende mucho de si la familia apoya o no apoya y de si existen otros trastornos previos y de que el acto que realicen sea altamente letal o bajamente letal. Voy a poner un ejemplo. Es diferente consumir, digo, me voy a morir y me tomo un líquido para la diarrea, a me voy a morir y consumo psicotrópicos. Entonces, es diferente el nivel de letalidad o la cantidad, ¿verdad? Entonces, si la familia apoya, eh, no brincamos a gran letalidad porque en realidad la hospitalización no sana, solo contiene. Y una vez que sale el niño o la niña suicida, en los siguientes 15 días puede presentar un evento y cada vez aumenta el nivel de letalidad. De hecho, la mejor opción es que la cuide su familia. Solo que aquí es donde tenemos conflictos, como los papás y las mamis han tenido una normalización de la conducta, a veces se les pide un acompañamiento sombra, que es no soltarlos, pero ellos dicen, hay que respetar su dignidad, que vaya solito al baño, yo creo que con esto no se va a cortar y terminan dañándose porque los papás minimizaron esta sugerencia por parte del especialista. Y es que yo pienso que para ir concluyendo ese es el primer reto, ¿verdad? Como enterarnos todos de esta situación, de que efectivamente
sepamos a dónde acudir, qué hacer. Digo, esperemos nuestras familias nunca se vean en estas situaciones, pero si es el caso, o detectamos en otros familiares, vecinos, como decimos, el caso, pues que se pueda generar, porque sí, esa parte de minimizar o no, pues no pasa nada, o a veces cuando usan el término generación de cristal, pero en el término despectivo de insensibilizar o de quitar realmente las emociones, digo, sé que conlleva otro término también, pero es como esa parte de nosotros mismos de humanidad, de sociedad, de pues no querer ver la situación, de enredarnos o de taparnos los ojos con una venda para que no pase. Y bueno, pues qué bueno que hay como ese tipo de programas o personas como usted que van generando esta conciencia, porque a mí me dejó ya con mucha tarea pensando, desde mañana dije, ya sé que le voy a preguntar a los niños llegando, porque sí, o sea, sí pasa aquí. Allá hay aquí una pregunta y que uno que lo tocan, porque también para acá queremos llegar, además que en el Jordán la parte espiritual también entra. Dice, Juan Jorge pregunta, doctora Cristina, ¿influyen las personas que se suicidan o se quieren suicidar que estén alejadas de Dios? Fíjate que va a haber un proceso de desvinculación con todos. Para yo atreverme a morir, necesito saber, porque no es sentir, saber que no amo a nadie ni nadie me ama, para entonces animarme. Entonces, claro que me voy a separar de mamá, de papá, de Dios, de mis hermanos, de mis amigos, porque eso es lo que me anima a hacerlo. Entonces, hay un proceso de desvinculación afectiva. Y los hijos se vuelven, voy a decir el término, no me gusta, pero no se me ocurre ahorita, como muy latosos. Son muy demandantes, son muy sensibles, y entonces los papás ya dicen, ya estoy cansado. Es que este muchacho ya lo llevé, ya lo volví a llevar, ya le di la medicina, no se la quiere tomar, se la pasa peleándome. Entonces los papás también se desvinculan y está preparando el camino para el bien morir. Se separan de Dios, pues claro que se separan de Dios, claro que se separan de mamá, claro que se separan de papá. Como que se quiebra la emoción, el cuerpo, el espíritu, la voluntad. Y el sentido de vida, pues ya no tiene sentido. Entonces hay un sentido de muerte. Y cómo esa parte también va influyendo, ¿verdad? La percepción de soledad, ¿no? Sería como correcto decirlo, maestra, el aislamiento que va entrando la persona. Pues sí, por eso también otra tarea, Jorge, que te dejaría como maestro sería decirles a los alumnos, yo te quiero mucho, me haces falta, porque a veces ya están desvinculados de sus padres y estas frases lo vinculan. Dice, bueno, pues el maestro Jorge me quiere, no me quieren otras personas, pero él me quiere. Sí, hasta me estremeció la piel. Es que, pues sí, es cierto cuando se lo dices al alumno. Bueno, aparte que ya ve que se presta para otros malentendidos, pero bueno, al menos esa palabra ¿cómo me dijo? Te Me haces necesito, ¿no? falta, Me me haces hace falta. falta, Eso tu sí, sí, presencia me hace falta. wow, esa sí me la quedo, porque siento que sí se puede decir, sí es importante. Y sí, pues sí hace ruido cuando ve unos ciertos niños que dices, pues sí ocupan, ¿verdad? De ese afecto. Claro. Maestra, aquí hay saludos y comentarios que voy a hacer llegar. Michael López Eduviges dice, buenas noches, muy interesante el tema, Dios la bendiga siempre. Muchas gracias, Edu. Y desde Tijuana, Jaime Solís puso que le encanta el programa. Muchas gracias, Jaime, por estarnos sintonizando, que frecuentemente nos ve, Jaime, desde donde comienza la patria. Maestra, entonces, para ir finalizando este tema, para meter la parte de espiritualidad, ¿cómo podemos empalmarla? Bueno, como parte de la prevención como ya independientemente de la religiosidad de cada una de las personas, digo, en el Jordán es religiosidad católica, pero en general las personas con su espiritualidad, ¿cómo puede ser como un elemento o una herramienta que también ayuda a la prevención del suicidio? Yo creo que en especial los niños sí tienen como el seguimiento de las conductas propias de una religión que va fortaleciendo su espiritualidad, porque el ejemplo de los papás es muy importante. Pero los adolescentes en su crisis se pelean con todo, ¿verdad? Se van a pelear con todo. Y todo lo que huela a orden se va a pelear. Y la espiritualidad finalmente da un orden. Entonces, aquí es importante que los hijos adolescentes sigan rituales de cada religión que los padres hayan elegido o
que ellos elijan, ¿verdad? Si los papás son católicos y ellos eligen volverse budistas, bueno, pues sigue los rituales del culto que has elegido, porque finalmente esos rituales son conductas que fortalecen la espiritualidad, ¿verdad? Y cuando un espíritu está sano, pues también puede ayudar a sanar al cuerpo, al alma, al afecto y a la voluntad. Wow, maestra. Pues sí, ahí tenemos otra tarea más, ¿verdad? Ya ni se diga las cuestiones deportivas y artísticas, ¿verdad? Va similar. También Ujú. van generando estructura, ¿no? Claro. Ah, ok. Maestra, ya para ir finalizando, ¿qué conclusión usted puede dar a las personas que nos están viendo? Dígase padre de familia, dígase maestro, dígase sociedad en general, que sea como esta síntesis de todo lo que platicamos en esta noche. Pues mamás y papás y adultos, no nos cansemos de decirle a los niños que son hermosos, que los queremos, que nos hacen falta y de demostrar el afecto. No estoy hablando de que andemos abrazándolos, pero por lo menos contacto físico, ¿no? A lo mejor en la cabeza una sobadita, un golpecito en la mano, para que este contacto haga que ellos sepan que aquí están, que son observados. Y cuando observemos un cambio en la conducta, en el sueño o en la alimentación, pongamos atención, porque estos son los primeros indicadores que manifiesta un niño o una niña que está entrando o que nos está diciendo que está en violencia. Muy bien, maestra. Y si alguien se quiere contactar con usted, con la asociación en la que está, ¿qué redes sociales cuentan? ¿Cómo pueden también seguirse empapando de este tema? Nosotros tenemos Soy Protégete AC y eso lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, así como Protégete AC. También está una página que se llama Cristi Lima, que ahí también subo información. Tenemos un podcast que se llama Muy Mente y actualmente estamos vendiendo unos libros. Ya, yo escribo libros técnicos, pero ahora me aventé a hacer dos cuentos. Uno se llama La Cajita de los Deseos y otro se llama Anecdotario de Flores Lastimadas. Y ahí vemos cómo el proceso de violencia te lleva, como lo hice pensando en papás, que lo leyeran y se dieran cuenta de cómo la violencia te envuelve. Y los tenemos ahí en Protégete y quienes lo compran tienen acceso a un curso gratis con valor curricular. Qué interesante, maestra, y qué bueno que también lo pone de la literatura para que también, bueno, obviamente lo técnico también es muy importante, pero a veces con el famoso cuentito, con las situaciones así, puedes también como ser foco, ¿verdad? Para que haya ese ruido y a veces de forma más linda para que la gente no se sienta como tan fuertemente atacada. Así es, pues. Maestra, mira, Onem Arizam escribió, muy interesante el tema, muchas gracias por brindarnos de su aprendizaje, doctora Dristi Lima. Es un placer y admiración escuchar a personas tan preparadas como usted. Buenas noches y que siga retroalimentándonos con estos temas. Gracias, con gusto. Maestra, pues entonces con esto vamos a finalizar el programa. También muchísimas gracias. Yo me sumo a lo que ahorita escribió Onem, de agradecerle por tomarse su tiempo, porque ya sé que ya es noche, que tiene una nietecito en casa y que de todas formas aquí está apoyando y compartiendo. Pues ahora sí que no hay ni cómo agradecerle. Muchísimas gracias por de todas formas. Y bueno, ya como escucharon, pues sigan las redes sociales de la doctora, las redes sociales de Protégeme, y también si les gustó este video, pues pueden dar like, compartir, hacer que llegue a aquellas personas que, bueno, sentimos que puedan servirle, que sea como esa parte de participación social. Y me da gusto sentirlo que es como un pequeño granito de arena que hace el Jordán para que la comunidad, para que los Jordan lovers que nos sigan, también se empapen de este tema que, como decimos, nos compete a todos, ¿verdad, maestra? Así es tarea de todo. Muy bien, maestra. Pues algo más que quiera usted decir, agradecer, despedirse, con mucho gusto, es su momento. Y gracias por la invitación y yo lo hago con mucho cariño porque también quiero un mundo mejor para mi nieto. Así es. Muy bien. Pues
Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, los que nos vieron en vivo, los que nos vieron en retransmisión. Recuerden que nos vemos la próxima semana en otra emisión más de su programa Educación Familiar. Recuerden que también estamos por iniciar los cursos de regularización académica la próxima semana para que nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, Telegram nos puedan seguir y de esta forma estar al pendiente de lo que hacemos. Y bueno, como dijo la doctora al principio, pues 6 años se dicen fáciles, pero conllevan muchas cosas y vamos primero Dios por muchos más. Y esperamos seguir teniendo la participación de la doctora más adelante y de otros invitados que también nos sigan enriqueciendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima a todos. Que estén bien.